Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo, esta vez con un ejercicio para poder ayudar a unos amigos que nos han pedido que podamos explicar este ejercicio. Se trata del momento dipolar, que muy pocos profesores realizan ejercicios prácticos con esto. Generalmente se hace un análisis más elemental de lo que ocurre dentro de una molécula, es decir, observar si tiene o no un momento dipolar y no se hace un estudio más práctico, se podría decir, con ejercicios y demás, eh, con las diversas moléculas para determinar las diversas magnitudes vectoriales del momento dipolar. Así que empecemos. He planteado este ejercicio para poder explicar un poco y aclarar algunas dudas. Dice lo siguiente, leamos. Determinar el momento dipolar en la molécula de agua dadas las siguientes condiciones, ¿no? Cargas en los átomos más 0,33 y menos 0,66 para lo que es hidrógeno y oxígeno. Lógicamente, la carga en el oxígeno debe ser el doble de las que hay en el hidrógeno por la estructura misma del agua, ¿no? Que podemos describirla a continuación. A ver, vamos a describirla. Una molécula de agua de forma sencilla. Aquí está la molécula de agua. Muy bien. No nos olvidemos que el agua es H2O. Nos dice una longitud de enlace oxígeno-hidrógeno de 0,96 Armstrong. El Armstrong es una unidad de medida de longitud de distancia muy utilizada en lo que son estudios de física o química como tal, principalmente molecular, ¿no? Tiene una equivalencia en metros, ¿ya? Pero generalmente se ocupa la unidad Armstrong como tal para ver la longitud de los enlaces. Lo vamos a ver en el ejercicio. Y un ángulo entre conexiones de 105. A ver, vamos a analizar una cosa. La longitud de enlace se refiere a esta distancia que hay acá, a esta distancia que hay acá que la hemos puesto de color rojito. Vamos a denominarla, no sé, como es distancia D. Ustedes van a poder encontrar diferentes nomenclaturas, es decir, formas de expresar una distancia. Vamos a ponerle D para poder entenderlo mejor, ¿no? D y D. No nos olvidemos que D tiene ese valor. ¿Qué más nos dice? El ángulo entre las conexiones es de 105. Esto yo lo he puesto, yo estoy asumiendo datos en función al tipo de hibridación que tiene el agua, ¿no? Es una estructura de una hibridación sp3 y lógicamente el ángulo se ve disminuido por efecto de los electrones libres que tiene en su estructura, ¿no? Entonces, el ángulo de 105 se refiere a la conexión que existe en esta zona, 105. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Calcular el momento dipolar. ¿Qué es lo que nosotros podemos asumir acá? En primer lugar, el momento dipolar está en función de las electronegatividades que presentan cada uno de estos átomos. En este caso, el oxígeno es mucho más electronegativo que los hidrógenos. ¿Qué significa eso? Eso significa que vamos a poder representar de la siguiente manera nuestra estructura. Tenemos oxígeno, ambos hidrógenos, y el momento dipolar va a estar expresado vectorialmente de la siguiente manera. Va a haber una fuerza vectorial que viene en este sentido y otra que viene en este otro sentido. Con esa dirección, lo que nos falta es la magnitud. Es decir, fíjense que ambos hidrógenos están
cargados con una densidad de carga positiva, positiva. Y el oxígeno con la densidad de carga negativa. Entonces, el momento dipolar en cada uno de ellos, en cada una de esas conexiones que hay, es hacia la densidad negativa. Pero ahora, la pregunta es, determine el momento dipolar en la molécula. Aquí nosotros estamos analizando el momento dipolar entre los enlaces nada más, oxígeno, hidrógeno. Entonces vamos a calcular el momento dipolar. Empecemos. No nos olvidemos lo siguiente. El momento dipolar se representa a través de la letra μ. ¿Qué nos expresa esto? Esto nos expresa la magnitud que hay de carga o de densidad, lo vamos a poner así mejor para representar de mejor manera. La densidad de carga por la distancia que la representamos con una D, expresada en este caso en Armstrong. Muy bien, entonces veamos, a ver, ¿qué cargas tenemos? ¿Qué distancias? A ver, distancias y cargas. Entonces tenemos que μ es igual. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero, se debe hallar el momento dipolar en cada uno de los enlaces. Ambos enlaces son iguales, entonces vamos a hallar en cada uno. Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Qué carga ocupa cada enlace? Lógicamente va a ocupar la carga destinada para cada hidrógeno, que es igual, según el ejercicio que hemos descrito, 0,33. Entonces tenemos 0,33 respecto al electrón, es decir, cargas electrónicas. Por distancia en Armstrong, 0,96. 0,96 Armstrong. Muy bien. Hagamos el cálculo. ¿Cuánto sería? Tenemos acá nuestra calculadora también. 0.0, vamos a ver. Estamos con la calculadora. 0.33 por 0.96. Nos da un resultado de 0,3168 electrón por Armstrong. Entonces, ahora, para expresar de mejor manera el momento dipolar, se lo expresa en la unidad que habíamos descrito en anteriores videos, device. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre electrones Armstrong con device? La relación es la siguiente y la vamos a anotar acá. En un device existen 0,2081943 electrón por Armstrong. Entonces, ¿eso a cuántos nos da? Hagamos el cálculo. Tenemos eso por 1 entre 0.2081943. Eso nos da igual a 1.52 device. Listo. Entonces, tenemos como resultado, para escribirlo mejor, μ en el enlace oxígeno-hidrógeno nos da un valor experimental para este ejercicio de 1.52 device. Esto es muy importante. Entonces ya tenemos cuánto es el valor de cada uno de estos vectores que tenemos en este lugar. Es decir, ya tenemos
Aquí mu o h. Mu o h. Ambos son iguales. No nos olvidemos que son vectores. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es poder determinar el vector resultante. Es decir, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos un vector hacia acá y otro hacia acá. ¿Ya? Voy a tratar de dibujarlo a ver un poquito bonito. Lo voy a hacer así. Aquí y aquí. Muy bien. Hacia ahí y hacia acá. Entonces tenemos estos dos vectores. Ambos son los mismos, mu o h. Mu o h. Entonces, ¿cuál sería el vector resultante? Aquí, en física, podemos ver varias formas de calcular o de realizar una suma vectorial. Yo lo voy a explicar de manera sencilla, simple. Pueden ver videos de suma de vectores, ¿ya? Se puede hacer. Yo lo voy a explicar de una forma sencilla. A ver, la base para esto es la ley de cosenos. Pero a ver, lo vamos a hacer de esta manera. Para hallar la resultante, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir el vector de esta manera. Con color azul vamos a seguirlo en la misma dirección, pero más acá, asumiendo este espacio. Para acá y asumiendo el otro para acá. ¿Ya? Tenemos las mismas magnitudes, pero es como que sigue la fuerza hacia el otro lado. Entonces, la manera de poder expresarlos a estos vectores, lo voy a hacer con una línea punteada. Escribimos. A ver, voy a sacar la calculadora. Escribimos línea punteada y línea punteada de la misma distancia que existe ya anteriormente. La misma punteada en verde. Entonces, el vector resultante, ¿de dónde deriva? El vector resultante deriva de esta conexión que vamos a presentar ahora. El vector resultante tendría esa magnitud. Entonces ahora tenemos que analizar este vector resultante, le vamos a llamar mu del agua, es decir, momento dipolar del agua. Vamos a analizar cómo podríamos sacarlo. A ver, yo lo voy a hacer de manera directa y sencilla. Mu del agua, ¿a cuánto sería igual? ¿Qué podemos observar acá? Como ambos valores son los mismos, esto lo que forma es un triángulo rectángulo. Y hay un ángulo acá y un ángulo completo. Lógicamente, supongamos que este va a ser alfa sobre 2 y este completo, es decir, este igual, es alfa. Para nosotros alfa es igual a 105, no nos olvidemos. Alfa sobre 2 va a ser igual a 105 entre 2. Entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar, lo voy a poner de color un poco lila, que la distancia que voy a colorear lila es la misma que voy a colorear a continuación. Ahora, el momento dipolar del agua, ¿a cuánto sería igual? Según un análisis simple y sencillo de triángulos rectángulos, ¿sí? Sería igual a 2 por momento dipolar del enlace OH por el coseno de alfa sobre 2. ¿De dónde saco esto? ¿De dónde saco esto? Esta zona es el cateto adyacente de alfa sobre 2.
Por lo tanto, ¿a qué es igual la función coseno? Coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, nosotros queremos hallar el cateto adyacente. Cateto adyacente va a ser igual a hipotenusa por el coseno de alfa. En este caso, para nosotros, alfa tendría el valor de alfa sobre 2. Ahora, nosotros con esta deducción simplemente hemos encontrado la primera parte. Entonces, para encontrar la segunda parte, es que multiplicamos por el valor de 2. La hipotenusa tendría el mismo valor de mu o h. Por eso es que se deduce esta fórmula. Muy bien. Queda deducida entonces nuestra fórmula y la explicación de cómo es que sacamos el vector resultante. Entonces procedamos a hacer el cálculo. Ya esto va a ser un poco más sencillo. Procedamos a hacer el cálculo. Teníamos entonces que momento dipolar del agua igual a 2 por momento del enlace OH por el coseno de alfa sobre 2. Muy bien, calculemos. Tenemos entonces nuestra calculadora nuevamente. Momento dipolar del agua, ¿a cuánto será igual? 2 por, ¿cuánto era nuestro resultado del momento dipolar del enlace OH? Si no mal recuerdo, era 1.52. Verifiquémoslo, sí, no hay problema. 1.52, bienísimo. Por el coseno de alfa, 105 sobre 2. Con esto tendríamos todos los datos para poder calcular nuestro momento dipolar de la molécula de agua. Calculémoslo. 2 por 1.52 por coseno de 105 entre 2. Nos da un valor de 1,85 dBs. No nos olvidemos que esto es unidades de bytes. ¿Por qué? Porque el 1.52 lo trabajé en dBs. Y listo, con esto tenemos la respuesta. Ahora van a haber ejercicios en los que podrían variar los datos con los que pueden trabajar ustedes. No les pueden dar en Armstrong, les pueden dar, por ejemplo, en nanómetros, en picómetros. No les pueden dar, por ejemplo, en las cargas eléctricas respecto a los electrones. Les pueden dar en coulombs, por ejemplo, o les pueden dar en lo que se denomina ESU, que son unidades de carga electrostática. Entonces, las relaciones las pueden pillar tranquilamente en internet y también las voy a dejar debajo en la descripción del video. ¿Sí? Que estén bien, suscríbanse al canal, espero que les haya servido, que Dios los bendiga.